Todo el mundo debería conocer esto ahora. Nos lo han ocultado durante milenios, durante siglos. La Biblia etíope, que tiene más libros que la Biblia convencional, que tiene secretos, que tiene profecías de lo que va a suceder en pocos años. En este podcast de Más Allá Podcast van a conocer los secretos de la Biblia etíope, cosas que nunca habían conocido, secretos revelados. Y en los próximos minutos, escuchen muy bien, la información que sigue les va a cambiar la vida. ¿Qué hay en la Biblia etíope? ¿Qué es lo peligroso que tiene la Biblia etíope o qué es lo revelador que tiene la Biblia de los ortodoxos etíopes que a muchas personas les causa curiosidad, miedo y temor? ¿Qué es lo que predice? ¿Qué es lo que esa Biblia de alguna manera nos afirma del futuro? ¿Cuáles son los libros prohibidos? Hoy vamos a hablar de eso. Les vamos a revelar como nunca. Van a conocer los secretos de la Biblia etíope. Por eso tienen que ver todo el podcast. También, si ustedes quieren ir conmigo a Egipto, conocer las pirámides, aquí abajo les voy a dejar un link de un grupo de WhatsApp. Me escriben, yo mismo les respondo y vamos a conocer todo ese mundo antiguo. Pero bueno, los ortodoxos etíopes guardan supuestamente el Arca de la Alianza. Conocen de libros que prohibió la Iglesia Católica, que prohibieron muchas tradiciones, que hacen parte de la Biblia etíope. Y para hablar de la Biblia etíope estamos con dos personas que aquí nos van a contar parte de su historia y sobre todo sus secretos. Es investigadora, sabe muchísimo, ya la han visto aquí y en muchas partes. Yarley García, la consiguen como Yayis Analiza en todas sus redes. Yarley, gracias por estar aquí para revelar esos secretos de la Biblia etíope. Esteban, muchas gracias a ti por invitarme y a toda la gente que se conecta, que comparte, que le encantan todos estos temas. A mí también me encantan, he sido estudiosa de las religiones desde hace muchísimos años y esto de la Biblia etíope me gusta mucho porque además es la Biblia más completa del mundo. Y estamos también con el maestro Julián Zapata, Imán Julián Zapata. Muchas gracias por estar con nosotros para hablar de estos secretos de la Biblia etíope, de estos secretos guardados por los sabios del norte de África. Gracias por estar aquí con nosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones del Creador con todos vosotros, querido maestro Esteban Cruz y Yarley, y a todos los que nos escuchan. Bueno, para hablar de uno de los grandes poderes ocultos de la cristiandad, que siempre ha estado ahí, pero que el mundo occidental ha querido, aparentemente, quiso ignorar, pero no se puede ignorar un gigante, como el mundo etíope, que es una de las grandes culturas espirituales de la humanidad y naciones. Basta decir que es una nación más grande que Colombia, tiene más de 130 millones de personas y con una historia milenaria fascinante como uno ve con otras culturas, ¿no? Como Egipto. Bueno, ya hablaremos de por qué es tan importante Etiopía y por qué han querido ocultar una montaña gigante, no sé cómo. ¿Sí? Sí, porque es que mucho del conocimiento de la cristiandad y de los libros antiguos han sido ocultos por la iglesia o han sido proscritos o han sido llevados a lo que se llama apócrifo, que apócrifo significa lo oculto también, lo que no debe mostrarse en el mundo griego, los libros apócrifos. Y hay una Biblia en Etiopía que es la que siguen los ortodoxos etíopes, los seguidores de ese cristianismo antiguo, que es más antiguo que el catolicismo, que contiene libros que hoy les vamos a revelar y les vamos a contar. Pero también en Etiopía ellos tienen iglesias subterráneas, como esta foto que están viendo ustedes, que es las iglesias o los templos de Lalibela, que aparentemente nadie los veía, eran como cultos y son con pasadizos y es para guardar en parte estos textos. Y también ellos afirman que tienen los restos del Arca de la Alianza, las tablas mismas donde Dios se comunicó con los hombres y dio la ley, que se rompieron. Están allí guardadas, entre otras cosas, porque también se dice que allí hay otras cosas guardadas, el báculo también de Abraham y muchas cosas dicen que están guardadas en esa arca que la tienen los coptos. Y también, ¿saben ustedes? Ellos tienen la obligación y custodian, junto con otras órdenes, la tumba o el lugar donde fue llevado el cuerpo de Jesús de Nazaret. Ellos están allá en Jerusalén guardando el lugar donde estuvo el cuerpo de Jesús. Pero todos esos misterios y muchos más los vamos a hablar. Pero hablemos de la Biblia etíope y de esos libros, más de 80,
libros ocultos para el cristianismo que a la gente la perseguían en la Inquisición por tenerlos o por hablarlos. Incluso mucha gente la quemaron viva por esto. Pero, Imán Julián Zapata, ¿por qué es tan mística, tan extraña, tan rara la Biblia etíope? Bueno, es mística, sorprendente, monumental, más voluminosa o mamotretuda, como pueden decir algunos, porque es más gruesa, porque todo en Etiopía y su historia es gigante. A ver, la civilización, el mundo etíope es tan importante y fue en su momento tan importante, estamos hablando del siglo segundo, tercero, cuando cuarto, quinto, sexto, hasta fue tan importante como el legado que tuvimos de China, del mundo persa y del mundo romano. Y ese mundo, otro mundo, fue el mundo etíope. Llegó a ser tan importante que en los primeros siglos de esta era que conocemos como de Jesús de Nazaret, los primeros siglos llegó a tener más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados su imperio, el imperio de Aksum. Y tenían control de lo que hoy pues parte de Sudán, Eritrea, de Etiopía, esa zona, Somalia y el sur del Yemen, el sur, o sea, realmente la parte sur del mundo árabe. Y tenían comunicación controlada en el entrada del Mar Rojo, que hoy, curiosamente, la están controlando los de Yemen. O sea, es un tema geopolítico también. Por eso he insistido que una de la importancia de estudiar religiones comparadas, historia y filosofía de la religión, es que nos permite entender geopolítica de la religión y de la espiritualidad. Pues bien, se han encontrado monedas del mundo etíope en la India, en la parte sur de la India. ¿Por qué? Porque controlaban una ruta de especias y de productos que iban, era un imperio comercial, y que controlaban el Mar Rojo, y eso llegaba, pues por supuesto, al mundo romano. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque es tan importante el mundo etíope que tuvo una dinastía de emperadores. Los egipcios tuvieron una dinastía de emperadores de origen etíope, ¿sí? Curiosamente. Porque eso también tiene que ver con el Sudán, donde hay más pirámides que en Egipto, curiosamente en el Sudán. Entonces tenemos una historia monumental en el mundo etíope antiguo. Y hay un momento en la historia en que ellos tienen muchas religiones, la religión de los sabeos. ¿Y cómo se conecta toda esta historia? ¿Por qué es importante el tema etíope? Tan importante es que en el capítulo, si no estoy mal, en el capítulo 68 de los Salmos, hay un momento en que Dios dice que benditos sean los egipcios y también los etíopes, que van a extender la mano de Dios. O sea, mencionan literalmente que es clave Egipto y Etiopía. ¿Por qué es clave Egipto y Etiopía? Porque son civilizaciones milenarias y estuvieron conectadas. ¿Y por qué razón es importante esto? Porque resulta que la iglesia de Etiopía en un principio tenía que ver con la iglesia copta. O sea, el patriarcado superior estaba en Alejandría, porque hubo unos centros de poder grandes en la cristiandad, con la recopilación de manuscritos, porque hay que recordar que la Biblia no bajó toda del cielo empastada y toda esa cosa, no, eso fue una recopilación de información, y uno de los que tuvieron el control de todo eso fueron en su momento Jerusalén, el mundo romano, el mundo bizantino, Alejandría y después Etiopía. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay un vórtice que se crea en la cual todo ese mundo antiguo de Etiopía se une con el mundo judaico, el mundo cristiano y el mundo musulmán. ¿Cómo? Con lo que mencionaba en un programa anterior con Yarley, se estaba hablando de una figura importante, una figura que vivió en el siglo X antes de Jesús, que es Salomón. Salomón tuvo contacto con otro imperio de una reina, ¿sí?, que se llama Belkis, la reina de Saba. Así se conoce Belkis. Y esta Belkis quería conocer a Salomón porque era un hombre muy sabio y esta reina era muy sabio. Se conocen estos dos sabios, estos hombres poderosos, y de ahí surge un hijo que se llama Menelik. Ese Menelik, hay una historia de todos los reyes que descienden de Etiopía de Menelik, que se conoce en el Kebri Nagas. Hay un libro de historia de los reyes de Etiopía que son conocidos, y el último, curiosamente, de Menelik, el último va a ser un personaje que fue destituido, un emperador africano de Etiopía que se llama Selassie. Ese Selassie estuvo hasta en Jamaica, influyó sobre todos estos grupos que fundaron el reggae, todos estos grupos de los... Bob Marley, correcto. Todo esto tiene esa Biblia, para que nos entendamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque resulta que después de que en tiempos de Menelik, hay una especie como de rebelión en el mundo judío y se llevan el arca con una serie de primogénitos de la élite más culta judía, se llevan el arca junto con Menelik, porque Menelik va a ser nombrado el sucesor y va a ser nombrado el sucesor de Salomón, porque lo reconoce, después de mucho tiempo lo reconoce. ¿Quién es Menelik? Y además porque Menelik se parecía mucho físicamente al padre de Salomón, a David. Eso fue una de las cosas que impactó a Salomón, era muy parecido. Dijo, cuando lo vio después de muchos años, dijo, este es mi hijo, no tuvo que abrir la boca para decir es mi hijo. Pues bien, funda una dinastía de reyes. Con el paso de los siglos,
aparece, en ese imperio aparece una figura muy importante, otra reina. Este reino siempre fue de mujeres muy importantes, muy importantes. Y aparece una especie como de tesorero de la reina de esa época, en el siglo I, y que conoce a una figura muy importante, a Felipe. Felipe, uno de los discípulos de Jesús, se encuentran con este tesorero de esta reina del mundo, de Axum, de Saba y estas cosas. Hasta Y allá fue el apóstol Felipe llegó hasta Felipe no allá. llegó allá, pero instruyó e inició en el mensaje de Jesús y de los evangelios a este personaje que era un hombre cercano a la corona, al imperio, a la corona de Axum y al mundo etíope y el mundo del Yemen, porque ese mundo está unido, es un mundo de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, o sea, más del doble de Colombia, esa área, es un imperio. Bueno, con el tiempo, este mensaje va llegando a todos, a ese pueblo y las tribus, porque tienen muchas tribus, hoy hay más de 80 tribus allá y pueblos en Etiopía, y se va consolidando ese mensaje, y mientras en el mundo occidental las Biblias se van configurando de acuerdo con el poder imperial, de acuerdo con escuelas que hay corrientes de diferente tipo, que aceptan unos libros, otros no, porque para el primer siglo habían como más de 100 libros de la Biblia. ¿Sí? Entonces, en ese momento Etiopía va quedando aislada. ¿Por qué razón? Porque para esa época poco a poco se va estrangulando el poder que tenían los etíopes. ¿Por qué? Porque aparece el Imperio Romano, ¿sí? Que los van cercando y poco a poco los van aislando, y después aparece el Imperio Musulmán, ¿sí? Pero hay una cosa muy curiosa, es que tiene una dinastía de reyes tan famosas que el mismo Mahoma, cuando está en peligro su misión y bueno, hay una persecución fuerte, la primera ejira, la primera emigración grande que tiene el Islam es hacia Etiopía, de musulmanes, porque los están persiguiendo a la Meca, los van a exterminar. Entonces, el profeta Mahoma recibe una revelación y descubre que hay un rey que se llama etíope cristiano, que se llama Negus, dice que es un hombre muy justo. Entonces le dice a la gente, no vayan a Jerusalén a refugiarse, ni a Persia, ni menos a Bizancio, váyanse para Etiopía. O sea, miren, era una estratega, pues, esos personajes eran estrategas. También políticos, porque eran políticos también. Dijo, el mundo más tranquilo es Etiopía, y eso lo descubrió Mahoma. En el año 603 al 615, 2 delegaciones de refugiados se van a Persia, se van a Axum, se van a Etiopía, y allí encuentran la protección de reyes justos cristianos, sabios. Eran reyes justos y sacerdotes, tenían todas las características, reyes y sacerdotes. Y es en ese ambiente que ellos van recopilando libros, y además de una escritura gués que tiene en especial, que es semítica, origen semítico, y después el amarico, que es una lengua posterior, pero la gués, esos libros los van transcribiendo y los van desplazando por todo el territorio, especialmente del Tigre y otros lagos, los van desplazando. ¿Por Los qué? libros secretos de la Biblia. Los libros secretos de la Biblia, porque saben que hay una persecución que se inició en el siglo III y IV por el edicto de Milán, el concilio de Nicea y todos estos concilios de la Odisea y el Constantinopla, empiezan a perseguir a quien tiene libros porque quieren dar una versión política, que se empieza con Constantino. Entonces, al hacer eso, los etíopes, que son más místicos, porque tienen la herencia egipcia, porque recuerden que, un paréntesis importante, la iglesia etíope, la iglesia egipcia, que tiene su poder en Alejandría, adoptaron la cruz ansada del mundo egipcio antiguo. Para nadie es un misterio que el que estudia la historia egipcia y vea los fenómenos de Jesús, de Juan el Bautista, tiene elementos muy egipcios. Es una cosa que ha querido ignorar Occidente. Eso estaba fusionado ya con la cultura etíope y la cultura egipcia. Entonces, tener una visión más amplia, espiritual y más holística en su tiempo de lo que era la espiritualidad y los mensajes de Jesús. No estaban preocupados por mandar al infierno a la gente, sino por entender el mensaje, que era muy complejo. Mientras ellos estaban preocupados por el poder político, los dogmas, la doctrina, si era apostólico o no, la sucesión, si tenían suficientes rituales y seguidores ese libro, y si ese libro afectaba al imperio de su época. No, el problema para Etiopía no era eso, era el conocimiento, porque tenían gente sabia. Eso es lo que nos está asombrando hoy, que ese libro llegó a Etiopía, creó una serie de ciudades sagradas, como la Libela, por ejemplo, que tiene 12 iglesias que están hasta interconectadas por túneles, y esculpen en las montañas templos sagrados, concretos. Los esculpen en las montañas y hacen templos sagrados. Y empiezan a esculpir manuscritos. Y cuando vienen las persecuciones, porque hay un problema, como el Vaticano y el Imperio Romano, pues tenían espías y agentes, dijeron, estos libros nos pueden causar problemas, y están en Etiopía, mandaban delegados y espías y agentes. En el siglo XVI, ya pasando muchos siglos, en el siglo XVI-XVII mandaron a los mejores espías del mundo, los jesuitas, que se fueron a Etiopía, les permitieron establecer una delegación, hasta convencieron a un rey de que se adoptara, un príncipe que adoptara el cristianismo, y durante unos pocos años adoptaron el cristianismo oficial romano. Eso después lo tumbaron porque los etíopes no estaban para juegos dogmáticos, no estaban para ese show que armó Occidente. Pero ¿por qué mencionamos esto? Porque en el siglo XVI-XVII
el Vaticano estaba preocupado por darle uniformidad y dijeron, hay una cantidad de libros que están circulando en secreto, como el confesionario es un poder, sí, es una red de espionaje de los más sofisticados del mundo, y el Vaticano, y más con los jesuitas, que es un aparato militar, hay que recordar que los jesuitas es una estructura militar religiosa, son los soldados del Papa, literalmente, dijeron, tenemos que buscar la forma de bloquear todos esos manuscritos y toda esa información. Y gracias a Dios lo sacaron. Y además, Etiopía tiene una característica, es el único sector de África que no ha sido sometido por imperios. O sea, es la única nación africana, de verdad imperio, que no fue sometida por ningún imperio, y solamente en el año, para la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de Mussolini, fue que estuvo 5 años invadida, pero lo sacaron corriendo de allá después de poco tiempo. Es decir, ningún imperio ha funcionado ahí. Y tan importante es que los mismos negros africanos que llegaron a Etiopía, Estados Unidos, un día dijeron, necesitamos un nuevo emperador, como un renacimiento de un Mesías. Y lo vieron en Haile Selassie, este emperador etíope, que estuvo en Jamaica, Etiopía, Haití. Y bueno, pensaron que podía ser como una especie como de misionero. ¿Por qué razón? Y como una especie como de segundo Jesús. ¿Por qué razón? Porque Etiopía siempre se considera una nueva nación, una nueva ciudad celestial. Es decir, nosotros somos los herederos de ese legado celestial. Por lo que mencionabas a la introducción, maestro Esteban, por el Arca de la Alianza, por los escritos, por los escritos de las tablas de la ley, por todas las reliquias que empezaron a guardar. Y resulta que fue como la geografía es tan compleja, la de Etiopía, y es muy grande, pues pudieron ocultar información y manuscritos que poco a poco fueron saliendo a la luz en el siglo XVIII, XIX, XX y XXI. Y es por eso ese boom que hay sobre Etiopía. No porque no existiera antes y la gente culta no lo supiera, no. Los ingleses, que son grandes espías, son de los mejores del mundo, fueron un imperio, buscaron esa información en el siglo XVIII, XIX y la hallaron en Europa. Y es cuando empiezan a hablar del tema, y ya hoy pues está desbordado en las redes, hablan de la Biblia etíope. Pero ya el debate es por qué este imperio empieza a causar tanto, este imperio etíope católico. Y hay una cosa importante: Etiopía es la segunda nación del mundo en adoptar oficialmente como nación el cristianismo. Lo hiciera primero Armenia, ¿no? Los armenios y otros pueblos del Cáucaso son no es Roma en adoptar el cristianismo. Las primeras naciones son allá Armenia, Georgia, en el Cáucaso, que son sitios pequeños, más pequeños que nuestros departamentos, y segundo Etiopía. Pero como imperio con reyes consolidados, con ejércitos y con estructura clerical y cultura religiosa. Entonces, lo que hizo Etiopía fue hacer una revolución espiritual del cristianismo históricamente, alejado del imperio romano, de Bizancio y del mismo Islam. Pero siempre tuvo relaciones diplomáticas más con el mundo musulmán, y poco a poco fue perdiendo su poder hasta que en el siglo XX, XIX, XX, se aisló. O sea, quedó como una isla en el desierto, quedó como una isla. Y en esa isla, en ese lugar en Etiopía, se guardan esos textos que se prohibieron, se persiguieron, ellos los ocultaron y los protegieron, porque en el mundo occidental, en los concilios, se decidió que habían unos que hacían parte del canon y otros no. Y esos que no incluso fueron destruidos, eran como una herejía hablar de esos libros. Yarley, y hoy en día los libros secretos, los libros ocultos, algunos más antiguos, incluso que los libros que trae la Biblia, el Apocalipsis es como el siglo III, si no estoy mal, o es mucho tiempo, pero hay muchos evangelios apócrifos para la Iglesia Católica, pero que son reales para muchas personas, que cuentan secretos de la vida del mismo Jesús de Nazaret, que cuentan secretos de María Magdalena, incluso libros como el de Enoc, que habla de los gigantes, de los visitantes de extraterrestres, digámoslo así, o libros, por ejemplo, es como el libro de los gigantes, que es un libro famoso que habla de estas criaturas que vinieron, el libro de Tobías o el libro de Tobit, que también habla de la vida de una persona que estuvo con un ángel, y le reveló cómo era el cielo y cómo era el mundo espiritual, y él hablaba con esos ángeles le dieron información que después se publicó. Esos libros los guardaron los etíopes y hacen parte de esa Biblia etíope que tiene más de 80 libros ocultos para nosotros, pero que se guardaron durante siglos, incluso en cuevas, en secretos, y que hoy en día se han revelado, ¿no? Sí, los libros que ustedes dicen apócrifos, yo les digo deuterocanónicos, porque esa palabra apócrifo es una palabra como esto está mal, ¿no? Lo que está mal, lo que está no sirve, no funciona. Y yo voy a cambiar esa palabra apócrifo porque a mí me parece que es más bien deuterocanónicos. No están en el canon, pero eso no significa que sean libros malos, malditos, que sean mentiras. ¿Qué pasa?
En cuanto a los libros que están del judaísmo, por ejemplo, vamos a encontrar a Enoch, también vamos a encontrar Macabeos, que Macabeos y Tobit, que tiene una historia buenísima que la tengo que contar, pero vamos con ese. Entonces, Macabeos, que habla de una historia y de unos judíos mucho más revolucionados cuando Alejandro Magno, los helenos, les meten un cerdo, se lo sacrifican en su templo. Acuérdense que para los judíos eso es, mejor dicho, blasfemia, todas las blasfemias. En el altar les sacrifican un cerdo y todo eso ahí, cómo se forma una guerra por eso, que de ahí nace la fiesta de las luces o el Hanukkah de los judíos, ¿no? Que ellos siempre después de sus grandes tragedias, toma tu fiesta. Es más o menos un poco una visión del judaísmo. Otra cosa que tienen importante, pues Enoch, que los invito a ver el programa que hicimos. Y por ejemplo, el libro de Tobit, más allá, o de Tobías, más allá del tema apocalíptico, que seguramente ya lo abordaremos, hay una historia buenísima y es una historia de una mujer que tenía Asmodeo, la tenía capturada y le mataba a todos los maridos. Asmodeo es un demonio. Asmodeo es un demonio, ¿no? Fíjate cómo es que esas historias no encajan en el canon normal. Por eso es que ellos cogieron y dijeron, no, estas vainas de verdad aquí no pueden ir. Entonces, esta señora resulta que marido que ya se moría en la misma noche de bodas. Asmodeo tenía como cooptada a esa señora. Entonces llega Tobit y el ángel Rafael le cuenta, bueno, el ángel Rafael y otro ángel que se me escapa en este momento, le dice, no, bueno, vamos a hacer una cosa aquí, cómprate un pescado con un ojo, no sé qué, y vamos a hacer como una especie de menjurje. O sea, imagínate una historia de esas en la Biblia actual, ¿sí? Sería brujería. Sería brujería. Por Entonces, un ángel, sí. vamos a hacer este menjurje y así, de verdad, con una suerte de menjurje o con una suerte de pócima, liberan a la mujer del dominio de Asmodeo. Entonces, cuando uno lee ese tipo de cosas, uno empieza a decir, de razón que esta vaina no encaja acá, porque estamos hablando de un ángel, de cosas que nosotros dentro del canon tenemos que son muy así, porque es que nosotros, Occidente, lo que pasa es que interpreta todas las escrituras desde su occidentalismo, ¿no? Entonces, todas nosotros decimos que está mal y que está bien a la luz de nuestra cultura, pero resulta que nosotros estamos hablando acá de culturas que son antiquísimas y que nosotros deberíamos ser un poco más empáticos en esa mirada, que no es ser como tan directa desde nuestro mundo, sino ponernos un poco más hacia ese mundo. Entonces, eso en cuanto a los libros judíos, y en cuanto a los libros cristianos, pues más grave todavía, porque resulta que este evangelio que nosotros encontramos, estos libros que están en la Biblia, si bien es cierto que algunos, por ejemplo, un evangelio que es el de Lucas, a Lucas lo contrata Pablo para hacer, de hecho dice, y en Hechos de los Apóstoles dice como que a mí me contrataron como cronista, se cuenta que él es como un gran periodista. Entonces yo digo, Esteban, yo quiero que usted me vaya y me mire de ese Jesús, qué está pasando, y recójame los hechos, y él es como un gran cronista. Entonces es como una mirada alterna. Entonces podríamos decir que si esa fuente es así, él es cercano como al tiempo de esa historia. Pero hay otros libros que parece que se escribieron un siglo después, 2 siglos después, mucho después, y hay otros que se escribieron también durante ese tiempo, inclusive algo más cerca, pero que no encajaban en el canon. ¿Por qué? Porque tienen historias muy dispares de lo que es Jesús, de lo que pensaba Jesús, de lo que hacía Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Judas, ¿no? O sea, el Evangelio de Judas... Ese es deuterocanónico. Pues digo, ese en el momento del canon, ese fue uno de los que dijeron, este no entra. Y imagínense, el Evangelio de Judas, que también es casi del mismo tiempo, y ese está dentro de esa Biblia, de la Biblia etíope. No recuerdo si está dentro de la Biblia etíope, pero bueno, si está, pues gravísimo. Obviamente, peor, es que son 80 libros. También tenemos Apocalipsis de Pedro. Tenemos Sí. el de María Magdalena. O sea, muchos libros que obviamente nunca iban a entrar dentro del canon porque me están ofreciendo otras visiones de lo que es ese Jesús, de lo que es el mundo inmaterial, de que ese Jesús entonces no era un humano como nosotros lo estamos imaginando, sino que tenía como otras naturalezas, y eso es muy problemático. Yo te voy a decir por qué. Porque una religión no se establece bajo diversas líneas de pensamiento.
O sea, yo no puedo tener el control de la gente bajo diversas líneas de pensamiento. Yo tengo que tener una estructura y esa estructura tiene que ser política. Y eso, en eso estamos muy claros. Entonces, todo lo que no se ajustó a esa historia, yo no sé si ustedes saben la historia del concilio de Nicea y de esos concilios, pero había un punto que les dijeron, o sea, el cónclave viene de que a toda esta gente la encierran y les dicen, bueno, mijos, póngase de acuerdo, o acá no van a comer, o acá, ¿qué va a pasar? Y además, porque también quiero anotar que esos concilios no era como nosotros nos estamos imaginando, de que está el imán acá y yo estoy acá y estamos hablando de una serie de cosas que yo puedo compartir y otras no, y salimos y nos tomamos un tinto. Esto era, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús no es el Hijo de Dios, bueno, se muere uno. Jesús tenía corporalidad no sé qué, o creo en la Trinidad. Bueno, ¿cuál? Vamos a ver, sarracenos o arrianos o qué vamos a hacer. Se moría uno. O sea, esto era una cosa Sí, gravísima. hay un caso, pero antes de volver a los libros, hay uno muy famoso, se llamaba John Hus, creo que era Por un ejemplo. teólogo. Ajá. Le dijeron, venga al concilio de Praga, si no estoy mal, Sí. y no va a haber problemas, y viene, explícalo todo, y cuando llegó lo Sí. quemaron Por vivo. más carta papal que tengan, por más Tenía- salvoconducto, los van... Tenía una carta del Papa que decía, venga a charlar con nosotros, vamos solo a hablar. Y le dijeron, no, usted está equivocado por la Trinidad y eso es herejía. Y lo quemaron vivo. Y a mucha gente por estos libros que están Claro. en el libro de la Biblia etíope, lo quemaron. Por eso fue que, como dice el imán, que guardaron los libros, los tradujeron y los tuvieron escondidos y allá se rescataron muchos. Y hay muchos libros apócrifos que tienen información y realmente impresionante que en Occidente no están porque allá los quemaron y el que los tuvieran lo masacraban. Y es que Esteban, imagínese que yo no sé si eso pasa todavía, pero por ejemplo, cuando yo era más pequeña, a la gente le decían no lea la Biblia porque se vuelve loco. Si usted lee la Biblia, se va a volver loco. Esa era una tradición, ¿no? O sea, como usted no tiene la suficiente autoridad para explicar eso, ahora imagínate la Biblia etíope que ofrece muchas visiones de ese mismo mundo, o sea, de esas cosas que para usted son una verdad absoluta con la que usted lo criaron, usted va a esa Biblia y a usted le va a cambiar todas las visiones del mundo Claro. y eso va a ser muy grave para usted. Y por eso lo ocultaron y por eso hoy en día apenas se están revelando muchos de esos libros. Y Mande, quería hacer una pregunta. Dentro de los libros de la Biblia etíope, de esos 80 y algo libros que no tiene la Biblia católica y ni las Biblias protestantes, esa es, dentro de esos 88, 81, 82, 83, depende la versión, más de 80 siempre. Dentro de esos libros hay unos que tienen una información muy extraña sobre el mismo Jesús de Nazaret. Por ejemplo, de su relación con María Magdalena. Por ejemplo, de su relación con Pedro. Por ejemplo, de la misma, de su mismo nacimiento. En uno de esos libros, si no estoy mal, se dice que hubo una luz gigantesca donde nació Jesús y apareció el bebé. O sea, no hubo parto. María no estaba realmente, o sea, María llegó embarazada, vino una luz y como que le sacó el bebé y se los dio en la mano. Como si hubiera habido algo mágico, una intervención incluso cósmica. Eso no lo trae la Biblia, pero sí en la Biblia etíope. Ese nacimiento que vino una luz volando como la estrella de Belén, se colocó encima, como hoy diría, podríamos decir, es un dron, un helicóptero, proyectó unas de luz sobre María que estaba embarazada y no hubo sangre, no hubo parto, no hubo nada, sino que simplemente el bebé estuvo ahí al lado. Eso hoy en día sería realmente impresionante. Todo el mundo diría es extraterrestres. O sea, y eso está en la Biblia etíope. Y muchas otras cosas más, muchos otros evangelios extraños. Cierto, muy cierto. Maestro Esteban, a ver, el tema con la Biblia etíope es que es casi que enciclopédica cuando empieza a recopilar información, ¿sí? Porque su objetivo fue buscar la verdad, esencialmente. ¿Dónde está la verdad? Una aproximación a las figuras históricas sagradas del Antiguo Testamento. Y empiezan con un tema complejo. Una de ellas, además del libro de Enoc que hemos hablado, que es único porque lo tiene en su canon y es sagrado, ¿sí? Se embarca en un tema complejo, desde los orígenes, allá en estos libros de jubileos que empiezan a hablar, es que amplía el Génesis. O sea, del Génesis tenemos muy poca información. Y estos señores, como un acordeón, estiran esa historia y plantean una cosa distinta. Por ejemplo, no hay un solo árbol en el paraíso a los que se enfrentaron, que tenían que respetar a Adán y Eva, según Dios les dijo, en los cielos. Y esos cielos era entre el cielo, el paraíso estaba entre los cielos y la tierra, un mundo intermedio, ¿sí? Pero Adán y Eva, Dios les dice, aquí hay estos tres árboles. El árbol de la vida,
que es de la inmortalidad, el árbol del bien y del mal, del cual ustedes no pueden comer ni fruto, y el árbol de la sabiduría, de la luz pura. ¿Sí? Lo cierto fue que ellos, por curiosidad, pues por engaños de Mastema, una figura que aparece también en ese mundo como un ángel oscuro, ¿sí? Que es como el mal, que es como Il o Satán, pero que se disfraza a veces de bueno porque tiene esa capacidad, lo convence a Eva de que empieza a comer del fruto. Claro, aquí el debate es que hay 3 árboles. Y el debate fue sobre el árbol del bien y del mal. Es decir, lo que estaba diciendo Dios a Adán y Eva es que no estaban preparados para ese tema, para conocer el bien y el mal todavía. Que no tocaran de eso. Bueno, después de que son expulsados, hay una lucha tremenda. Y otra cosa. Eva no es sacada de la costilla de Adán para esa lectura. Es creada de luz pura. No depende del hombre, es una figura que también tiene la grandeza del hombre, pero es hecha de luz. No está supeditada al hombre. Aparece una visión de la mujer distinta, más completa, más amplia. Pero fuera de eso, cuando descienden a la tierra, pues Dios, que es perdón y amor, pues tienen sufrimientos, pero les envía ayuda, ángeles. Y curiosamente esta Eva, trata de luchar porque Adán se angustia, Adán tiene culpa, Adán, se arrepiente, pero entra en una melancolía tremenda, y es Eva, la que dice, no, tenemos que luchar y hacer oración. Ella dirige oraciones y plegarias, es decir, una mujer activa en el cambio de la historia, porque se da cuenta que tienen que formar una nueva humanidad, y esto estamos en un mundo material, venían de un mundo más perfecto. Bueno, hay una visión más amplia del tema femenino, que se va a ver más ampliada después con la figura de María Magdalena, que es una especie de figura suprema sacerdotisa, equivalente a lo que puede ser el culto a Isis o a María o a Deméter o a todas estas grandes madres de la humanidad, es equivalente. ¿Por qué? Porque Jesús entiende que es una discípula adelantada, que entiende cosas que los hombres discípulos como Pedro no entienden. ¿Sí? El tema del amor frontal, porque en última estaba cuestionando cómo así que esta mujer es la elegida, la que más entiende, porque literalmente le dice, ella conoce cosas que los otros no entienden cosas, entre ellos. La primera que ve a Jesús cuando, ese es otro tema complejo que hay aquí, es que en las Biblias tradicionales, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pues hay pocos días de Jesús después de que desciende de la cruz, ¿sí? Mientras que en estos libros hay 40 días. O sea, Jesús está 40 días enseñándole a sus discípulos qué va a pasar con el mundo. Claro, porque en el otro 40 Jesús 40 llega... días dándoles cátedra y ejemplos. Entonces, es un tema mucho más amplio. Al principio no lo reconocen porque la primera que reconoce a Jesús y le cuesta trabajo es la misma María Magdalena, y que lo ve como un pastor. Al principio no lo entiende porque el hombre asoma una figura de pura luz. O sea, toma otro rostro de otra dimensión donde les costó trabajo ya identificar al maestro. Se dan cuenta cuando empiezan a hablar con él. Y esta figura empieza a manifestarse de acuerdo con el grado de sabiduría de cada uno de los discípulos de diferente manera. Pero las cosas interesantes que le dice a María Magdalena, que la Iglesia Católica no ha podido asimilar eso, y menos los evangélicos, sectas protestantes, es que le dice que el verdadero reino de Dios está en cada uno. No es un rey que lo pueda manipular un sacerdote, lo pueda manipular una estructura religiosa, dogmas, no. Y empieza a manifestarle, a decirle en el futuro, sí, guarda estos secretos, enséñalo a los discípulos que consideres, y la misma María Magdalena va a tener discípulas mujeres a las que le va a transmitir esto. Y de hecho, en Etiopía, dicen que ella fue a Etiopía, ¿sí? Obvio, hay lecturas sobre María Magdalena que estuvo en Occidente, que tiene que ver con una línea de reyes, una cantidad de temas que tienen que ver con Occidente, y otra en Etiopía que dice que ella tuvo discípulos. Pero las cosas interesantes que le dice es que va a tener muchos problemas porque las mujeres van a ser perseguidas así tengan conocimiento, y que la sabiduría va a ser supeditada al poder, y que el amor va a ser colocar un nivel inferior al poder, es decir, que vendrán persecuciones y que tienen que prepararse para eso, y que la iglesia, las verdaderas grandes verdades de la iglesia van a ser ocultas por el poder, por la codicia, etc. Bueno, hace un análisis de la mujer, hace un análisis psicológicos interesantes que puede ser para estudio de la psiquiatría, de la sociología, del poder, y a Pedro le dice que evidentemente él es el que va a fundar la iglesia, es decir, la iglesia institucional, le pronostica, claro, tú vas a fundar la iglesia institucional. Pero esa es una parte nomás. La otra es la espiritual, el reino de Dios en la tierra, en el corazón de cada uno. Y es el debate que tiene la iglesia en nuestro tiempo, entre evangelios esotéricos y místicos versus la del poder exterior, que es la que triunfó con Pedro. Y Pedro, aunque quiso ponerle orden a eso, otros se desviaron. Pues prueba de ello es el nivel de corrupción que ha tenido las instituciones católicas o protestantes en diferentes lugares, y guerras, porque eso va a llevar a guerras. Pronostica que va a haber guerras en su nombre.
¿Cómo así que yo enseño amor y estos señores hacen guerras con mi ley? Eso es lo que viene a denunciar Jesús en esos 40 días. Va a mostrarle al mundo lo que va a pasar y por qué tiene que regresar. Y por supuesto que además del reino estar en cada mundo, dice que el asunto, otro tema complejo es, no, aquí no se trata de que seamos perfectos, que seamos totales, es decir, tenemos una lucha entre el bien y el mal y tenemos que dominar eso. Y eso plantea otros asuntos psicológicos y psiquiátricos que después Carl Jung y otros van a hacer una lectura de los libros de Noth de acuerdo con su visión de esta nueva psicología transpersonal. Bueno, lo cierto es que es una revolución espiritual y lo que nos plantean estos libros luego empiezan a hacer un estudio de cómo los ángeles tienen una gran intervención con los grandes patriarcas, con Adán, Noé, Abraham, cómo establece este ciclo por cada 49 años, 50 años, hay un cambio histórico, o sea, esto de los jubileos, o sea, plantea unos temas más complejos que se salen del control de las religiones institucionalizadas. Y esto, por supuesto, solo pudo sobrevivir en Etiopía, en un mundo que estaba aislado del Imperio Romano, que se ha aislado del Imperio Persa, porque los persas también tuvieron que dominar ese sitio, después del mundo musulmán, aunque hoy en día hay millones de musulmanes y cristianos en Etiopía. Esa es la gran revolución que hace, o sea, una visión de un Jesús más amplia, no solamente heterodoxa, porque también es canónica, o sea, es ortodoxa, porque defiende una ortodoxia, sino que van a tener una sucesión histórica, apostólica, que los va a fortalecer y que, repito, se remonta a Felipe, que fue su profesor. ¿Y por qué Felipe? Porque cuando Felipe se encuentra con el tesorero de esta reina del mundo etíope y del mundo del Yemen, él le revela, lo bautiza a este adepto, nuevo adepto, y hay una cosa curiosa, hay un momento en que hay un remolino se lo lleva, lo arrebata, o sea, él se da cuenta que lo bautizó, le dio unas clases, unas lecciones y se perdió. Es una visión más mística. De entrada, quien fue su profesor es más místico que Pedro, no porque Pedro no sea místico, sino porque Pedro tiene que venir a fundar una religión institucionalizada que le diera orden al tema, porque sí se necesita el orden tradicional ortodoxo, es decir, se necesita instituciones, obispos, se necesita arzobispos, se necesita un papa, se necesita escuelas teológicas, es decir, una cosa más formal, porque no todo el mundo entiende lo mismo, cada quien entiende lo mismo, dogmas, etcétera, y Pedro representa eso. Y hay una cosa muy curiosa, Pedro va a Roma, y lo que triunfa en Occidente triunfa es esa versión y lectura que hace Pedro y la que hace un personaje que terminó siendo más poderoso que el mismo Pedro y que no conoció a Jesús, que es el paulismo. Por eso hay quienes sostenemos que en Occidente ha habido más paulismo que jesuitismo, que Pedro. Como yo, por ejemplo. Y Pedro tiene más discípulos como Clemente y otros que empiezan a dar sus versiones y cada uno, entonces la asociación apostólica se vuelve una cosa como rígida y esa asociación apostólica es la que tiene que controlar el poder imperial, los reyes y los emperadores. Pero repito, el tema aquí central es que el abanico de estudio es más enciclopédico. O sea, esa visión enciclopédica permite tener más autocrítica, juicios independientes y no ser tan dogmático. Es el triunfo del cristianismo etíope. Y es que en esa Biblia etíope no solo se habla de lo que nos cuenta el maestro Julián Zapata, que es sobre esa María Magdalena que se reconoce en algunos de esos libros como un apóstol más, que además viaja hasta Etiopía supuestamente. Y no es la pecadora del mundo occidental, No, romano. No, nunca en la Biblia se dijo que no hay un sustento histórico, escrito, nada que diga que ella había sido prostituta. No existe. Es una idea que se va creando y lo que es María Magdalena sí es otra seguidora más porque siempre está junto con los apóstoles, pero no se le reconoce así en los evangelios oficiales. Pero hay un evangelio de María Magdalena, incluso, que está en la Biblia etíope. También existen otros libros en la Biblia etíope que son realmente asombrosos. Y quería preguntarle un poco a Yarley sobre algo que tienes otros libros. Incluso está un apocalipsis de San Pedro, como si San Pedro hubiera tenido también una revelación que sería más antiguo que el de San Juan, porque el de San Juan lo escribió en una isla allá en Patmos, que hoy en día dicen que tiene un montón de energías extrañas donde incluso tienen a una gente encerrada hoy en día. Lo convirtieron como una especie, bueno, en fin, después podemos hablar de eso, pero esa Biblia etíope contiene
libros que fueron prohibidos en otra parte y le quería preguntar a Yarley, allá hay una información también del futuro, hay unas profecías, hay unos profetas, hay una idea de unos ángeles, hay un libro de los gigantes, hay alguien que dice que cada 40 y pico de años, como nos decía el imán, el mundo iba a cambiar o tiene unos ciclos de transformación exactos, como si hubiera un reloj místico que dice que la humanidad cambia. También hay información realmente extraordinaria sobre eso y sobre los mismos Nephilim, los gigantes. Está también el libro de Enoch, está metido allí, que es que nos miraban desde el espacio unos vigilantes que vinieron y se unieron con los seres de la tierra y crearon unos híbridos. Bueno, hay un montón de cosas extrañas, pero el libro de Tobit que habla de ángeles. ¿Qué es lo que, Yarley, tú has visto de todos estos textos que están allí, que no están en la Biblia, que te parece más revolucionario y más extraño y más extraordinario? Que amplían la cultura hegemónica de la religión y de lo que nosotros pensamos que es la religión. Yo eso lo veo mucho en esta Biblia, en el libro de Enoch particularmente y en el Zohar, que yo se lo recomiendo un montón a la gente, porque lo que pasa es que esta institucionalidad de la que estaba hablando el imán, pues lo que pasa es que para mí es un orden supremamente político, ¿sí? Y yo siento que no es que... Bueno, un poco lo que dicen los evangelios, pero también las interpretaciones, porque por ejemplo, yo de verdad que no considero que Pedro hubiera venido a traer una iglesia más institucional. Yo considero que eso fue político y organizado, porque es que a Pedro lo mataron en Roma. O sea, es decir, allá dicen que él fue el primer papa y ese primer papa lo mataron en Roma. ¿Sí? Y De lo cabeza, crucificaron de cabeza, cabeza. ¿no? Él dijo, no tengo la dignidad de morir como mi maestro. Entonces, yo lo que veo es que, por ejemplo, cuando él dice, eso que dicen, tú vas a formar la iglesia, Sobre esta piedra, sobre tú esta eres piedra. Pedro, y sobre esta piedra, tú eres Petros, y sobre esta Petra formaré mi iglesia. Hay dos palabritas, ¿no? Petros y Petra. Y esa Petra quiere decir sobre esta peña, o sea, parece que no dijera la misma cosa. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces unos dicen que tú eres no sé qué, y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice, bien has dicho, tú eres y yo te digo ahora, tú eres Pedro, y sobre esta peña, sobre la peña de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. O sea, son como interpretaciones, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Lo hegemónico hace unas interpretaciones que son políticas para tener una religión, o sea, la base de la religión es la política. Y este otro libro te amplía las interpretaciones, porque entonces tú vas a ver un Jesús que tiene otras doctrinas, que tiene otras creencias, que vas a ver cómo los buenos y los malos son otra cosa, cómo no estaba tan contento, por ejemplo, con alguno de sus discípulos, cómo esas visiones, como ese Pedro, que ese Pedro en la Biblia normal es pintado como un tipo temperamental, como un pescador, una persona que no era muy docta, es un Pedro que tiene visiones apocalípticas. Es un Pedro que tiene visiones apocalípticas. Y, por ejemplo, Juan, que es el que tú estabas hablando de la isla de Patmos, no es representado como este personaje que estuvo a la Jesús, porque si ustedes se leen los evangelios tradicionales, ustedes se van a dar cuenta que tres son muy parecidos y uno es Juan. Y el otro, entonces, en ese de Juan, él dice el discípulo amado. Entonces, él se refiere a sí mismo como el discípulo amado. O sea, es un evangelio muy diferente, pero además es un evangelio sobre Juan, ¿no? Y aquí no. Entonces aquí Pedro es otra cosa, todos son otra cosa y tiene otras visiones. A mí me parece que eso es muy interesante y me parece que, por ejemplo, entender lo de los macabeos que te estoy diciendo de unas defensas más revolucionarias, porque uno le enseñan como que lo espiritual está allá y las guerras están acá y entonces eso nunca pasa en las religiones y en las religiones hay muchas pujas y hay muchas defensas que, o sea, como que humaniza mucho todo. Y eso a mí me gusta mucho. Y lo que te digo de los ángeles, pero entonces como los ángeles no son esos seres que están allá, sino que hay una intermediación y eso cuando la gente vea esas cosas que no están en la Biblia normal, explican muchas cosas que están en la Biblia normal y que pasan de agache, como cuáles. Están diciendo que Jesús es más grande que Salomón. Entonces la gente dice, ¿pero por qué Jesús es más grande que Salomón? Porque Jesús estaba haciendo liberaciones y Salomón era un tipo que escribió un libro con cosas que usted diría es brujería, ¿sí? Escribió un montón de cosas. ¿Usted la entiende más?
en esa otra Biblia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dicen esto de Salomón? ¿Cuál era la relación de los patriarcas con los ángeles? ¿Cuál era la relación de los patriarcas y de esos hombres con toda esa cultura e inclusive con los ifrit o con los demonios? ¿Sí? ¿Cómo era esa relación? Porque acá nos enseñan que salían corriendo o tenemos que salir corriendo ante los demonios, y fíjate que Salomón nos enseña que hay unas revelaciones, inclusive se dice que el templo de Salomón lo construyeron demonios, que bueno, eso será otra historia, pero como él tiene un libro, es el libro de todos estos conjuros, de que inclusive las criaturas que nosotros consideramos más abominables le obedecen, o sea, hay otras visiones del mundo. La clavícula de Salomón, que es un libro también perseguido muchas veces, que no está en la Biblia etíope, pero que fue perseguido, incluso al que tenía lo quemaban, porque decían que y es un libro donde supuestamente está el conocimiento de cómo hablar con los ángeles, cómo invocar los ángeles y cómo hacer que los ángeles nos ayuden y hagan talismanes y un montón de rituales. Pero hay un libro, Iván, que tiene que ver con esos ángeles también, que está en la clavícula de Salomón, considerado por mucho tiempo un libro de brujería, que está en la Biblia etíope, que es el libro de Tobías o el libro de Tobit, que también tiene que ver con ángeles. Y es uno de los más espectaculares. ¿Nos puede contar un poco? Porque habla de una persona que entra en contacto con ángeles. ¿Qué tiene ese libro que dicen que es tan fabuloso y que está en la Biblia etíope? Lo que pasa es que todos el mundo etíope entró en contacto con las visiones angélicas de todas las culturas. Tanto del mundo, recuerda que allá tuvieron contacto con los sabeos, porque la reina de Saba había recibido, tenía una religión antigua, un camino antiguo, que se remonta aquí en los sabeos a Set. Set, hijo de uno de los grandes hijos del hijo más sabio que tenía Adán. Entonces, un hombre muy... No estoy hablando del Set de Egipto, estoy hablando del Set profeta, superprofeta, los libros, de ahí que el setismo sea un camino de sabiduría en las tradiciones espirituales, el setismo. Pues bien, resulta que los sabeos dan una información sobre el mundo angelical porque ellos defienden que los astros están gobernados por ángeles, ya tienen información. Luego vienen los zoroastrianos y Mitra y Manes y todos ellos del mundo persa, que fueron los primeros que hablaron de ángeles, y también ellos gobernaron y tuvieron un imperio ahí, y estuvieron comunicando con los imperios, es decir, allá recibieron información de todo el Medio Oriente, del mundo persa, del mundo de los sabeos, de Harram, etc. Pues bien, eso va a hacer que Tobías o el libro de Esdras, que hay Esdras 1, 2, 3, lo que hacen, tiene más libros más amplios, estos textos. O el caso, por ejemplo, mencionaba Yarley, de Pedro 1, o sea, el Apocalipsis, o la ascensión al cielo de Isaías, o sea, todo eso van a tener una lectura más con el tema angelical, un tema que fue sospechoso. ¿Por qué? Porque en la tradición occidental romana, sí, tanto de la Iglesia católica ortodoxa de Orientes como la Iglesia católica romana, las dos son católicas porque son universales, ¿sí? Apostólicas. Hay un asunto, es que oficialmente siempre la Iglesia dijo, no, aquí no tenemos sino 3 grandes o 4 grandes, especialmente 3 grandes ángeles, ¿sí? Miguel, Gabriel y Rafael. Entonces empezó a discutir siempre hay una discusión si existió o no Uriel, otros personajes conocidos, ¿sí? Entonces, porque el libro, recuerden que el guía espiritual de Enoch es Uriel, y Uriel es un superángel que gobierna el cosmos, las estrellas, el guía, el protector del sol, ¿sí? Entonces, el tema angelical, ¿qué problema tiene para una iglesia institucionalidad occidental? ¿Qué es lo que amplían el libro de Enoch y pues por supuesto todos los libros que vemos, la relación que tienen en jubileos todos estos grandes patriarcas como Noé, como Abraham, como Moisés con los ángeles? Que si los ángeles tienen tanta grandeza, porque son los que manejan los ejércitos del Creador y grandes legiones, ellos son intermediarios también entre Dios y los hombres. Eso significa pues que no solamente es Jesús, es decir, le crean un cráter tremendo al mundo romano, del edicto de Milán, del concilio de Nicea, de Constantinopla y todos los, que solo hay un Dios y que los ángeles solo pueden funcionar simplemente como intermediarios si Dios lo permite. No, esto tiene una autonomía grandísima y estos ángeles tienen mucha intervención sobre los seres humanos. Por ejemplo, como ocurre con el libro de Enoch y con estos libros de jubileos, quien actúa directamente y quien instruye a Enoch y lo acompaña en la mayor parte del camino, por supuesto, es el ángel Uriel. Uriel va a ser tan importante en estos libros que explica el mundo de Etíope, que cuando sale Jesús huyendo a Egipto, curiosamente siempre Egipto va a ser importante, ¿sí? La Sagrada Familia, después sale Isabel con Juan y se encuentran en Egipto, en el desierto. Hay una pintura muy famosa
muy famosa de Leonardo da Vinci y de la Virgen de las Rocas, que es bellísima, donde Juan está siempre señalando al niño arriba. Yo pertenezco, yo soy. Eso siempre ha sido místico. ¿Por qué tiene una interpretación interesante espiritual Leonardo da Vinci y el Renacimiento sobre Juan? Juan es un personaje que no han podido definirlo porque en muchas culturas y muchos grupos religiosos secretos colocaban a Juan Bautista por encima de Jesús. Entonces siempre fue polémico el tema Juan el Bautista. Siempre tenía que ver con escuelas esotéricas y místicas. Eso es lo que profundizan estos libros. Y, por ejemplo, en los jubileos, por ejemplo, el caso de la guerra que tienen los ángeles para apoyar a Moisés. Es que mientras a Moisés lo apoyaban ángeles del Señor, Gabriel, Miguel, Rafael, etcétera, a su vez a los del faraón, los magos del faraón, Mastema, un ángel oscuro, estaba ayudándolos. Pero el asunto se complica cuando Enoc, que había pedido la intercesión por ellos, y todos supuestamente están condenados, o sea, todos los van a castigar por lo que hicieron, los castigan. En estos libros aparece una lectura interesante, y es que Mastema se dirige a Dios y le dice, pero si tú me has dado tiempo hasta el juicio final, y tú me has dado la oportunidad para desviar a los seres humanos, ¿con qué ejército voy a trabajar yo? Entonces logra negociar, eso es un asunto de estratega. Hazme un favor, le dice a Dios, dame una parte del ejército para yo seguir perturbando a la humanidad y tratando de desviarla porque esa es la prueba. Entonces le deja el 10% de ese ejército, de ángeles caídos y de todo, ¿sí? Y le da un 10% porque ¿con qué voy a trabajar? Le plantea un tema político complejo. Bueno, como es arriba, es abajo. sí, entonces ahí viene un asunto. Hay una lectura más amplia, muy compleja, que hace que el tema de los ángeles se vuelva fuera de control de la iglesia romana y por eso esos libros dijeron, no, antico. Entonces esa historia de los ángeles se nos sale de control, algunos resultan superiores a Jesús, al único Salvador, entonces no, estos ángeles no son, y además gobiernan el universo, son muy estrictos y manejan el cosmos como como un reloj. O sea, el tema de los ángeles es que manejan como un reloj y son implacables en el tiempo, con los tiempos que tiene el cosmos, el universo, las estaciones, la luna, el calendario. Estos empiezan a cuestionar los calendarios del mundo judío antiguo, ¿sí? Y no, el lunar no, ese calendario solo crea confusión, porque además mezclaban el lunar con solar, y no, aquí no hay 364 días, matemático, 91 días que tienen las estaciones, 7 días, 7 años sabático, y 7 por 7, 49, y de ahí el tema del 49, y el 50 es sagrado. ¿Por qué? Pues porque cuando llegue ese año, ese ciclo de 49 y 50 años, y que dura 2 años, tanto el 49 como el 50, ese año jubilar especial, hay un problema. Hay que saldar, hay que abolir las deudas, liberar esclavos. ¿Sí? Dejar descansar la tierra. Dejar descansar la tierra. Hace una revolución. O sea, estos señores cambian la política y con todo. Bueno, esa es la revolución. ¿Qué deja de mensaje el asunto? Que está la intervención de los ángeles, que casi todo está gobernado, de hecho, todo está gobernado por ángeles. Y hay una batalla también en los cielos, donde hay unos ángeles que influyen más sobre otros. Y bueno, y de ahí la importancia de estar... Esa es la consecuencia importante, interesante del regreso de la angelología en nuestro tiempo, solo que aquí ha sido mal tomada. En última, lo que hacen es estos libros etíopes, como los libros de Esdras, como el libro de Baruch, por ejemplo. Baruch amplía la lucha y el debate que tiene. Baruch había sido un discípulo y escriba de Jeremías. Pues Jeremías es importante porque él es el que predice, con la ayuda de los ángeles, sabe que va a haber un exilio y este pueblo de Israel no cumple, este pueblo se la pasa prevaricando. La historia de la Biblia es cómo prevarica Israel permanentemente y hace desastres, y Dios tiene que encauzar estos, pero eso se refiere a toda la humanidad en general. Entonces, este libro de Baruch lo que hace, y Baruch tiene varios, explicar más ampliamente el exilio, las lamentaciones, el sufrimiento, el retorno, etc. En últimas, todos estos libros lo que hacen es mostrar una visión más amplia de los evangelios que hemos tenido, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Y por qué razón? Ya se entiende, leyendo el libro etíope, estos libros etíopes, esta enciclopedia, se entiende por qué razón las iglesias occidentales, el mundo romano, empezó a perseguir libros y textos para controlar, porque son demasiados libros y desborda, es como un río que se desborda, no puedes controlar ese cauce porque es mucha información, y ellos... Siempre hubo un debate, que es el tema de la Biblia de King James, del libro de la iglesia de este rey Jorge, cuando ya en el siglo XVI dicen, no, vamos a ponerle a esto en Inglaterra, que es un poder imperial, vamos a poner un límite a todo esto porque tanta información no la podemos manejar. Entonces, cuanto menos información, menos libros, más control hay.
que eso es lo que terminaron después los protestantes, menos información, pero ese problema no es solo de la cristiandad, es del Islam también. Cuando cada vez las fuentes sobre Mahoma y sus grandes discípulos la van achicando, entonces hay menos información. Entonces sobre Mahoma, por ejemplo, se sabe que hay más de 1 millón de citas de fuentes de Mahoma. Lo que hacen los grupos fundamentalistas, el equivalente a las iglesias occidentales, romanas, es reducir ese 1 millón de citas a 10.000, 20.000 no más. Fuentes de información. Eso es lo que pasa. Entonces la ortodoxia empieza a ser cada vez más severa, más estricta, y las hogueras, ¿no? Entonces ya, y se salen de cauce. O sea, lo que produce menor información al final es fanatismo. ¿Qué es lo que está pasando? Fanatismo, intolerancia, y es cuando esa religión se vuelve opresora y violenta. Ahí viene. Esa falta la vuelve violenta. Y por otro, eso con la religión. Y con la política lo vuelve astutos políticos de manipulación política. Se vuelven manipuladores. Y la economía explotación. En eso terminan el mal manejo de los libros sagrados cada vez que son más pequeños. Y que una sola casta puede interpretarlos, ¿no? Ujú. Y bueno, ya estamos llegando al final. Yo creo que eso hay que rescatar de la Biblia etíope, que es la Biblia que contiene muchos de los libros prohibidos, perseguidos, que terminaron siendo ocultados por los sabios cristianos de Etiopía en grutas, en cuevas, transcritos, incluso con su vida defendiendo esos libros que hoy en día están allí y que muchos dicen tienen una mística diferente y que incluso dicen tienen profecías a futuro y que también tienen como una forma diferente de vivir, de ser. Por eso ustedes encuentran muchos videos de gente que dice que con las enseñanzas de la Biblia etíope podemos cambiar nuestra manera de ver el mundo y hacerla más diversa, más rica y más grande, y no solamente que hay solo un camino, sino que hay varios, que digamos, eso es lo que nos diría la Biblia etíope. Estamos llegando al final. Yarley, muchas gracias por estar acá. Me gustaría que nos dijeras tu conclusión sobre estos 80 libros ocultos que hoy en día se pueden conseguir. Incluso hay una cosa muy rara, y es que conseguir la Biblia etíope original impresa en español es muy difícil todavía. O sea, es muy raro porque estamos en el tiempo de Amazon, en el tiempo de Internet. Búsquenla, busquen a ver si la encuentran. Yo la he encontrado en algunas, pero no parece estar completa. O sea, no parece que podemos encontrar, no hay una edición oficial de la Biblia etíope que uno pueda decir, esta es la Biblia etíope en muchos idiomas. En muchos no se consigue. Pero bueno, ¿qué piensas tú de esto que hemos hablado hoy, de todos esos libros secretos que algún día podemos hablar de más, del de Tobías, del de Baruch, de todos estos, y de la Biblia etíope como algo ocultista a veces, e incluso hermético? Me parece un libro maravilloso. A mí toda esa línea del judaísmo, digamos, de esa relación de Salomón con la reina de Saba y que tiene todo ese linaje judío etíope, me parece súper interesante. Y el hecho de que ellos digan o si tuvieran de verdad el Arca de la Alianza, me parece aún más interesante. Hay que hablar del Arca de la Alianza un día porque es un artefacto muy curioso. O sea, es un artefacto que nadie podía coger como si no fuera por el mango. Parece que daba electricidad. Inclusive un día alguien la tocó y se murió. O sea, eso está ahí en la Biblia, así que el hecho de que existiera todavía el Arca de la Alianza y que la tengan unos africanos me parece una cosa impresionante. Otra cosa que yo quería decir sobre esto es que, por ejemplo, en esa Biblia también hay descripciones de las personas, algo que no pasa mucho en textos religiosos normales y parecen ser rasgos muy africanos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esa apropiación cultural, me parece súper interesante. Es importante que usted, que es curioso de todos estos temas, entienda que más allá que las cosas que les enseñaron, hay un mundo por descubrir. Hay muchas personas que contaron cosas y quería cerrar con esto y es que es importante que usted se asome a todos esos mundos. O sea, que esa creencia de Dios sea más rica, ¿no? Más plural, que esa relación de Dios con la humanidad se entienda no desde lo dogmático y lo hegemónico, porque Dios a usted le dio un cerebro, le dio un intelecto, le dio un corazón, un espíritu, una capacidad de conectarse y está también todo ese conocimiento ahí. Yo de verdad que sí soy muy contrahegemónico. Por ejemplo, quiero cerrar con esto. La visión favorita de la creación de Adán y Eva para mí está en el Zohar y esa creación es donde el hombre y la mujer parece que estaban conectados, o sea, como que una cara
era el hombre y la otra era la mujer, eran el mismo, él no que lo sacó de una costilla, porque ese sacar de la costilla trae un concepto profundamente machista y es el de la subyugación de la mujer. Y el feminismo aboga por otras cosas y es importante decirlo. Y entonces esta visión del Zohar es un hombre acá, la mujer ahí, y eso significa que el hombre y la mujer son compañeros. Una visión más woke del asunto, pero que a mí me gusta mucho, yo la recibo y la abrazo. Y así como Dios nos abraza a todos en diferentes tipos de pensamiento y es importante que lo exploremos. Muchas gracias por invitarme. Yarley, ¿dónde pueden buscarte si alguien quiere contactarte, quiere hablar contigo? ¿Cómo son tus redes sociales? ¿Tienes un canal de YouTube? ¿Dónde puedes buscarte? Bueno, yo les cuento que este es un gran pasatiempo para mí, es algo que amo mucho, todo el tema de las religiones y bueno, de la espiritualidad, pero yo en la vida común hablo de cosas más escabrosas, horripilantes, horrorosas. Hablo de política. Entonces, nos vemos en todas mis redes, @YayesAnaliza, en TikTok, en Facebook, en Instagram y en YouTube. También analizamos algunos discursos de política, geopolítica, de lo que está pasando ahora, pero me encanta siempre estar acá contigo y con tus invitados. Imán, igual, me encanta saludarlo. Muchas gracias, Yarley. Imán, su conclusión final y dónde pueden contactarlo, buscarlo, si quieren hablar con usted. Bueno, el mensaje importante de estos importantes programas sobre la Biblia etíope es que esto construye diálogo entre civilizaciones, culturas y tradiciones espirituales y nos aleja de las visiones apocalípticas de las sectas ideológicas, de estas sectas que están llevando al mundo al borde de una catástrofe nuclear y que están destruyendo naciones y que están haciendo, bueno, todo lo contrario a lo que enseñó Moisés, Jesús, Mahoma, Buda, los grandes maestros de la humanidad. Y una cosa muy importante, que en el caso de los etíopes se sienten orgullosos de ser camitas, descendientes de Cam, no solo del caso de el hijo mayor de Noé, los Sem. A propósito, ellos plantean que esto se sorteó, para dónde iba cada uno, pero no planteó supremacía, o sea, no planteó la supremacía de los hijos de Sem sobre los Cam, Jafet, no. Planteó que todos tenían una misión histórica. Esto hace una revolución que rompe con supremacías de pueblos que se dicen soy el hijo de Dios, un pueblo predilecto. No, aquí todos somos escogidos por Dios y todos somos pueblos elegidos. O sea, si hay una cosa que rompe estos libros, es las supremacías. Y bueno, yo soy en Colombia fundador del diálogo entre civilizaciones, culturas y tradiciones espirituales. Me pueden encontrar mi código, mi WhatsApp, mi teléfono es 57, el código de Colombia, y mi número es 310-297-6381, 310-297-6381, y vamos a realizar en Colombia la Cumbre Mundial de Diálogo entre Civilizaciones y a construir el más grande complejo de América Latina sobre una biblioteca y museo de las civilizaciones, culturas y tradiciones espirituales. Y queremos el aporte de todos ustedes. Quien quiera dar donaciones en comodato, lo que sea, porque estas cosas requieren sacrificios, o sea, apostémosle a la paz. Esto es paz. O sea, el mejor antídoto contra las guerras mundiales y esto que estamos viendo es estos programas, el diálogo entre civilizaciones, estos programas de misterio, de más allá, de historias paranormales, de noches de misterio. Bueno, todo esto que estamos viendo, este es el mejor antídoto y una apuesta para la paz. Y por eso felicito al maestro Esteban Cruz por esto. Y gracias por esta generosa invitación y a Yarley también por compartir esta tertulia. Me gusta mucho hablarle. Bendiciones, Siempre. Éxitos en esta vida y la otra. Wassalamu alaikum. A ustedes dos, muchas gracias, pero sobre todo a ustedes que nos están viendo allá. Si les gustó este programa, denle like, sigan aquí a nuestros invitados. Aquí abajo hay un link donde ustedes pueden explorar conmigo el mundo. Escriban ahí si quieren viajar, ir y conocer Egipto y demás. De todas maneras, les quiero decir, son cosas sorprendentes lo que uno encuentra cuando uno busca en la historia. Son cosas que a veces son rupturas, pero entre más uno conoce, más crece. Si uno se queda sin conocer, en la ignorancia, no va a haber nada diferente. Todo va a ser igual. Y así nuestra vida va a ser algo monótono y aburrido. Dese la oportunidad de abrir la mente y de conocer otras cosas. Y eso hacemos aquí en Más Allá. Y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.